Pollo, vaya rollo el dolor de hombro. Pues hoy os traigo un vendaje tremendamente sencillo para aliviar los síntomas de dolor de hombro. Bienvenidos un día más, una semana más a nuestra nueva casa, Physiolution Go Fit Monte Carmelo. Bueno, ¿veis qué pedazo de instalaciones tenemos? Os invito a todos a venir a vernos aquí en Madrid. Chicos, dolor de hombro. En los primeros estadios del dolor de hombro siempre solemos tener un dolor muy intenso que nos limita mucho el día a día, el poder dormir. Con un vendaje tremendamente sencillo que me funciona muy bien día a día en la clínica, va a hacer vuestras dolencias de ese dolor de hombro. El dolor de hombro, el 90% suele haber siempre un dolor del manguito del rotador. Vamos a hacer un vendaje configurado para limitar ese dolor ocasionado por el manguito del rotador. Dibujemos el problema. Dibujemos, chicos. Venga, vamos a ver el problema. Manguito del rotador. Vamos a coger referencias anatómicas. Esta es la espina de la escápula, ¿de acuerdo? Este es, ¿de acuerdo?, la clavícula que llega por aquí y va por aquí. Inclínate un poquito, eso es, y por aquí tenemos la escápula. Esta zona de aquí es donde se van a insertar tubérculo mayor del húmero, los músculos que voy a dibujar y que suelen tener el problema, que es supraespinoso e infraespinoso. Entonces, el supraespinoso se origina en la fosa supraescapular y viene por debajo de lo que es el acromion, como si fuera un túnel, y se inserta aquí, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, supraespinoso. El subescapular, en la fosa infraescapular, se origina aquí y viene por debajo y se inserta al ladito del supra. Por eso muchas veces, pues bueno, están los dos mal, por decirlo. Comparten cama. Al compartir cama, pues ya sabéis que cuando uno está mal, los dos están mal. Y luego tenemos por aquí redondo menor, que no lo vamos a meter en la ecuación, ¿de acuerdo? Pero también sería un rotador externo que viene por aquí, ¿de acuerdo? Esa sería la configuración. Ahora, cuando estos dos músculos malfuncionan y se inflama esta inserción, se producen muchos dolores nocturnos, muchos dolores a la hora de coger un vaso, a la hora de meter la palanca de cambio, a la hora de conducir, a la hora de coger una bolsa de la compra. Vamos a limpiar esto y vamos a hacer el vendaje con kinesio tape. Ah, ¿que no sabes lo que es el kinesio tape? Pues yo te lo explico. Los efectos fisiológicos del vendaje neuromuscular o kinesio tape son analgésicos. El aumento de la circulación linfática y sanguínea, reducción de la fatiga muscular y modulación del tono muscular, mejora la interrelación entre las fascias, actúa sobre la postura y la propiocepción articular. Hoy utilizamos, gracias a nuestros amigos de Spoffy, un kinesio tape de alto rendimiento que nos aseguran elasticidad, adherencia y transpirabilidad que son únicas en el mercado. Calidad 100% de fibras de poliuretano y algodón. Limpiamos esto. ¡Bam! Limpito, más bonito, ya lo sabéis. Vamos a hacer un vendaje con kinesio tape, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer primero en el plano transversal, no es del todo transversal, sería como inclinarlo y hacerlo oblicuo, para hacer una captación del supraespinoso y del subescapular. Como digo, esto es una estrategia que a mí me sirve muchísimo. Entonces vamos a medir, ¿de acuerdo? Primero el supra, vamos a hacer un corte, cógeme aquí un poquito, quédatela. Vamos a medir luego aproximadamente, cogemos pasándonos de la inserción y pasándonos del origen e inserción. Y esta ya la corto yo por aquí. Ahora las cogemos y vamos a hacer la última medición, que sería para toda la zona del deltoides y del trapecio, ¿de acuerdo? Que sería más o menos así. Hacemos una muesca, coge un poquito y le metemos otro corte. Para tardar menos, pues bueno, pues vamos a quitar y redondear las anclitas, que a mí me gusta mucho redondear las anclas para que esto no se mueva y no se caiga. Sabiendo que las dos cortas, que suelen ser prácticamente siempre igual de simétricas, son las del supra y la del infra, y la más larga, que veis por aquí que queda una más larga, va a ser la del trapecio y la zona deltoidea. Vamos a ver, vamos a poner en tensión un poquito, aquí, eso es, y vamos a hacer la primera banda. Nos vamos a ir al supraespinoso. Como hemos dicho, se origina aquí y se inserta aquí. Nos vamos a venir, gira un poquito,
el ancla, vamos a sacar el brazo, disculpa, el ancla sin tensión, aquí, llevamos la mano atrás y discurrimos por toda esta zona, dándole, esto viene con un pretensado, le damos un poquito de tensión y brazo adelante y ponemos el ancla, ahí. Repetimos la misma acción, como digo, este plano no es del todo el que he dicho, es un poquito más oblicuo, pero sería pues un plano oblicuo y un plano transversal, como he dicho. Y ahora vamos a coger el subescapular. Nos vamos a venir aquí delante, cruzando toda la articulación. Sé que se inserta aquí, pero me gusta hacer una captación porque el paciente refiere a veces dolor en la zona anterior del hombro. Vamos a poner la mano atrás. Vamos a captar, vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando. Mirad, la escapulita, ¿dónde está? El final. Y le decimos que suelte el brazo. Eso es. Giramos, 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 giramos. Y ahí, sin tensión. Como veis, supra e infra. Para hacer la última sección, la del trapecio, nos vamos a ir a la zona del deltoides. Su inserción sería por aquí, nos vamos a poner a mitad del brazo. Para hacer esta técnica, en el que necesitamos un poquito de extensión, le vamos a pedir al paciente que apunte el suelo, y si hay algo a lo que se pueda agarrar, que se agarre directamente, y la dé la cabeza. Cogemos, le damos tensión al vendaje, ponemos hasta trapecio y ahora quitamos el ancla, no se lo he puesto todavía, recuperamos y cuando recupera ya lo hemos dejado. Quiero que veáis bien la configuración, girando despacito, deltoides, trapecio, supra e infra. Y la captación que hacemos aquí delante hace que el hombro se quede equilibrado y vaya sostenido, cosa que nos va a venir muy bien para nuestro dolor de hombro y esas primeras fases tremendamente inflamatorias. Chicos, este vendaje ha quedado precioso. Fisio, consejos. Recordar, en fase aguda nos puede ayudar mucho aplicar hielo encima del dolor, en la fase aguda de los dolores del hombro. Un buen diagnóstico, una ecografía, un médico, alguien que te vea. Este vendaje se puede llevar 3, 5 o 7 días. Si pica, directamente retíralo porque la piel se puede irritar, ¿de acuerdo? Otra cosa, esto es un vendaje que te ayuda, pero el que te va a ayudar realmente es el fisio, así que acude a tu fisio. Por último, te dejo ahí arriba unos ejercicios para el hombro, para estirarlo, tonificarlo, diferentes fases de dolor que os va a venir estupendamente bien. Por último, gracias a nuestros amigos de Spofi que nos han cedido este material para realizar este vídeo tan chulo y este vendaje de hombro tan exquisitos. Gracias por confiar en el canal. Como siempre os digo, chicos, espero que os haya ayudado el material que hacemos con mucho cariño para vosotros. Dale al like, suscríbete, que me han dicho que va mejor que un vendaje para el dolor del hombro y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.